Esta historia comienza con una conejita que merodeaba en el bosque. Estaban en una obra de teatro donde explican acerca del depredador y la presa, de que hoy en día viven en armonía. La conejita soñaba con ser policía, pero la gente se burlaba de ella, de que eso no es posible. Sus padres igual le decían de que no siguiera sus sueños para estar a salvo y que jamás habían visto un conejo policía, pero a ella no le importó, quería hacer justicia y de hecho, cuando un zorro burlón se estaba aprovechando de unos niños, ella trató de ponerlo en su lugar, pero el desgraciado la rasguñó. Lo bueno de todo esto es que le quitó los tickets que se había robado, y lo que le dijo no la desanimó, y de hecho la impulsó a ser mejor. Tiempo después, la conejita creció y entró a la escuela de policía. Claramente, al principio no le iba muy bien, pero lo intentaba, así que poco a poco empezó a utilizar su ingenio. Fue superando a los depredadores, a los más grandes, y así se volvió la mejor de la clase, un éxito, y así se graduó. Judy Hopps por fin había cumplido su sueño. Ya en casa le hicieron una gran fiesta de despedida. Sus papás tenían miedo de que se fuera a su utopía. Dicho esto, Judy se despidió y se fue, directo a la gran ciudad, tipo Nueva York, pero mejor, con cientos de edificios, casas y ecosistemas. Era otro mundo, con miles de especies grandes y chicas. Al llegar a su nuevo hogar, al día siguiente se levantó entusiasmada para su primer día de trabajo, donde se encontró con puro depredador y animales grandotes. En fin, el jefe les dio misiones a cada uno y a Judy le tocó ser policía vial, básicamente parquímetro. No era lo que esperaba, pero de algo se empieza, así que lo hizo con todo. Puso el doble de multas de lo normal, cuando de repente vio a un zorro muy sospechoso, así que lo siguió, pero solo quería una paletota. Pero el elefante le decía que no, ya que eran muy grandes para ellos, que fueran a otro lado, que sirvieran de su tamaño. Así que Judy se metió y le dijo al elefante que servía sus helados con la trompa y que eso era un delito sanitario, que si le daba la paletota, ella solamente le daría una advertencia. Y como el zorro no tenía dinero, Judy se la compró y el nombre del zorro era Nick Wilde. En fin, el día pasó y Judy siguió repartiendo multas cuando volvió a ver al zorro, pero deshaciendo la paleta, así que fue a investigar. Resulta que con la paletota hacían paletitas y las vendían a los hámsters. Hasta reciclaban los palillos. Hacían mucho dinero. Con esto, Judy lo atrapó y lo confrontó. Lo quería arrestar, pero él tenía permisos para vender. Era intocable. Un cretino orgulloso sabelotodo, que solo la hizo enfadar, diciéndole que no era capaz de hacer más de lo que era, una conejita torpe. Esto sí le pegó un poco. Estaba decepcionada, cuando de repente sus padres le marcaron y ella les contestó como si nada, como si le hubiera ido increíble en su primer día, y de pilón sus vecinos eran irritantes. Al día siguiente, su día fue igual o peor de malo, hasta que un ratero apareció, así que lo persiguió en la parte pequeña de la ciudad y al fin lo atrapó. Pero esto le trajo problemas, ya que creó un disturbio en toda la ciudad solo porque alguien se robó unas cebollas. Luego llegó una nutria pidiendo ayuda, que su marido había desaparecido, y como la policía no hacía nada, Judy se ofreció a buscarlo. Con esto, el jefe la despidió por no hacerle caso, pero luego llegó la vicealcaldesa, quien estaba fascinada con esta noticia, por lo que el jefe le dio 48 horas para encontrarlo, pero si no lo lograba, tenía que renunciar. Dicho esto, le dieron el archivo, por lo que al ver de cerca la foto, encontró una pista, una de las paletas de Nick, así que fue a buscarlo. Le preguntó por él, pero no quiso hablar, y lo arrestó, ya que ella había hecho su tarea. Encontró que Nick había evadido impuestos por años, le puso una araña en la carriola, lo grabó y le dijo que si no hablaba, lo metería a la cárcel. Con esta gran amenaza, Nick habló de que sabía a dónde se fue, así que la llevó. Era un lugar medio raro, donde había un sucio, puede ser un búfalo hippie, que justo conocía a Emmett, que no lo había visto desde hace mucho, pero sabía de alguien que podía.
Aquí los animales vivían su naturaleza, sin ropa y viviendo como Dios los trajo al mundo. En fin, resulta que el búfalo sí sabía varias cosas. Les dio muchas pistas y la matrícula del coche que se lo llevó, así que lo fueron a investigar. Por desgracia, los burócratas eran unos perezosos que hablaban y se movían muy lento, y así se fueron, desesperando a Judy. Nick lo disfrutaba. El punto es que después de horas consiguieron la dirección de la matrícula, llevándolos a Tundra Town. Así que Judy volvió a amenazar a Nick para que se quedara con ella y la apoyara en esto. Luego encontraron la limusina en donde se llevaron a Emmett. Habían muchas marcas y rasguños, e incluso encontraron su cartera. Resulta que este auto era del criminal más grande de Tundra Town, cuando de repente dos osotes polares los atraparon y los llevaron con su jefe. Mr. B no era un oso, sino un pequeño tlacuache italiano. Era un mafioso que no quería a Nick porque destruyó su confianza. Luego Judy abrió la boca de que era policía. Entonces el tlacuache los quiso matar, pero su hija llegó y le dijo que no se deshiciera de ellos, ya que Judy la salvó ayer de la dona gigante. Gracias a ella, el mafioso se disculpó y prometió ayudarla a encontrar a la nutria. Mafioso les dijo que Emmett era su florista y mandó a sus osos para que fueran a recogerlo, pero en el camino la nutria atacó a su gente y desapareció. Luego los envió con el chofer, quien vivía en la jungla. Él les dijo que la nutria lo golpeó. Andaba en 4 patas, era un salvaje, gritaba acerca de los aulladores, cuando de repente el jaguar se volvió loco. Estaba en 4 patas, era un salvaje, al igual que la nutria. Los persiguió por toda la selva. Judy lo encadenó y escaparon de él, y la policía llegó, por lo que Judy le contó todo al jefe, pero el jaguar se había ido y el jefe no le creyó. Quería que le diera su placa y renunciara, pero Nick se intrometió, la defendió y siguieron con su misión. Judy estaba aliviada. Luego Nick le contó de cuando era pequeño. Él quería ser un Boy Scout y en su iniciación le negaron la entrada por ser un depredador y le pusieron un bozal, rompiéndole el corazón. Ese día aprendió que jamás dejaría que nadie lo hiriera. Con esto, Judy le tuvo empatía. Luego a Nick se le ocurrió algo. Tenían que ver las cámaras de seguridad, así que Judy fue a ver a la vicealcaldesa, quien le dejó ver todas las cámaras de la ciudad. Vieron que se llevaron al jaguar. Los aulladores, eso eran lobos, y ya sabían a dónde fueron, por lo que llegaron a ese lugar. Estaba rodeado de puro lobo, que empezaron a aullar. Y así lograron meterse al lugar. Parecía un hospital abandonado. Tenían un consultorio moderno, con muchos zarpazos y un tigre salvaje. Quise decir, varios animales salvajes. Y ahí estaba la nutria Emmett, pero ahora era muy salvaje. Cuando de repente el alcalde llegó y Judy grabó todo. La doctora decía que solo los depredadores se volvían salvajes y que esto debería saberse. Y de repente el teléfono de Judy sonó. Los atraparon y su única escapatoria fue el retrete, saliendo por la coladera hacia el río. Con la evidencia en mano, se la enseñaron al jefe de la policía, así que arrestaron al alcalde. Pero él les dijo que todo esto era un error. En fin, gracias a este caso, Judy le dijo a Nick que si quería ser su compañero. Judy al fin era reconocida y en la junta de prensa habló de más, de que solo los depredadores se volvían salvajes, que estaba en su ADN, que podían ser peligrosos. Eso le rompió el corazón a Nick, ya que les puso un estereotipo de salvajes a los depredadores como él. Con esto, él se sintió decepcionado y se fue, regresándole la forma policíaca. En la ciudad, las cosas estaban poniendo densas. La violencia empezó a crecer. Los lugareños empezaron a pelearse. Empezaron a crecer los estereotipos. Los salvajes no volvieron a ser como antes. Hacían de menos a los depredadores. Y de hecho, la borrega ahora era el alcalde. Y a Judy la querían poner como la nueva cara de la policía. Ella no quería esto. Solo buscaba servir y proteger a su pueblo. Así que renunció y volvió a su granja con sus padres, donde volvió a ver al zorro que la lastimó cuando era pequeña, dándose cuenta que las personas cambian. Bueno, los animales. Y de la nada aprendió que unas flores tóxicas eran lo que llamaban aulladores. Por eso Emmett se volvió salvaje. Era un florista. Sabiendo esto,
Judy salió corriendo. Buscó a Nick, quien no quería verla, por lo que Judy se disculpó y le pidió su ayuda. Dicho esto, Nick la abrazó y fue con ella. Buscaron pistas y el mafioso los ayudó. Resulta que un roedor le vendió los aulladores a un carnero llamado Doug, al cual fueron a buscar, encontrando un invernadero de puro aullador. Con ella creaban una droga sintética encapsulada en una bala y tenían a todas sus presas bien ubicadas, todos depredadores. Con esto, Judy y Nick se llevaron mucha evidencia, hasta todo el vagón, pero los carneros trataron de detenerlos. Lograron desviarlo antes de que chocaran con otro. Por desgracia, el vagón explotó, pero Nick trajo consigo el maletín y así fueron a la comisaria, cuando de repente la alcaldesa apareció. Quería quitarles la evidencia, pero Judy se negó. Corrieron y corrieron, pero Judy se lastimó y perdieron la evidencia, ya que la borrega la tenía, y le disparó a Nick, llamando a la policía de que había un zorro salvaje. Dicho esto, Nick se volvió un animal, caminando a 4 patas, y cuando estaba a punto de matarla, nada pasó. Era una trampa. Resulta que no era una bala, sino una mora, y grabaron a la borrega decir todo. Y así, la policía llegó, y la alcaldesa fue acusada por todo. El león volvió a ser alcalde, y de hecho, las flores ayudaban a los salvajes volver a la normalidad. Y así, Zootopia volvió a ser una ciudad calmada, donde los depredadores y las presas convivían felizmente. Y así, Judy se volvió la primer policía coneja, e igual Nick se volvió su compañero, y juntos cuidaban la ciudad de rebeldes conductores como este perezoso y criminales de todo tipo en la gran ciudad de Zootopia. Y bueno, sé que esta película es vieja, pero si les importa, aquí les va mi opinión. Esta película es increíble. Habla de los estereotipos, no sé si de racismo, pero tiene muy buenos mensajes y ayudan a reflexionar acerca de la sociedad, de que tenemos muchos problemas por arreglar. El punto es que sí se las recomiendo. Véanla completa, vale mucho la pena. Y bueno, para los que les gustan mucho mis videos y les gustaría saber un poco de mí, no les voy a enseñar mi cara, pero les voy a dejar mi Instagram. Está en privado, soy un poco reservada, no me lo tomen a mal. Tengo muy poquitos seguidores, no busco tener muchos, pero si veo que varios de ustedes me envían la solicitud de seguimiento, los voy a aceptar. Sean pacientes, algún día les narraré mi vida. En fin, muchas gracias por ver y sigan siguiendo pelis.